Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Toda Letra. Somos Rosario y Germán, la pareja que lee y escribe. Y que venimos a compartir literatura por este medio. Bueno, ¿qué trajimos para hoy? Para hoy trajimos el libro que tenemos aquí presente, es La conquista de América, el problema del otro, de Todorov. Sí, o Tudorov, un búlgaro que se nacionalizó francés. Así que quizás la pronunciación que usemos no sea la correcta, pero le bueno, decimos Todorov, es la más difundida acá por estos pagos. Todorov nació, como decíamos, en Bulgaria en 1939, murió hace relativamente poco, en 2017. Fue filósofo, lingüista, historiador, y se podría decir que este libro de 1982 es uno de su ópera magna, uno de sus libros más importantes. Bien. Es un libro de corte ensayístico, diríamos. El mismo Todorov lo deja bien en claro al comienzo, dice: a mí me interesa hablar de el descubrimiento que un yo hace de un otro. Y para eso lo que tomo es una historia ejemplar, la conquista de América. Claro, y ahí hace un recorte bien específico, y en esto se ve un poco el tono cientificista del texto o académico, porque dice, bueno, me voy a circunscribir al siglo XVI y a la zona de Mesoamérica, y es ahí donde lleva adelante su estudio. Y va a tomar historias de otros narradores de la época, y por eso que el libro lo traemos como literatura, porque también es posible leerlo incluso como un tono novelado por momentos. Sí, tiene una estructura bastante particular donde hay 4 capítulos. El primero es descubrir, el segundo es conquistar, el tercero es amar y el cuarto conocer. La estructura para este autor es bastante importante porque es un autor que viene justamente del estructuralismo, esta corriente filosófica que postula que detrás de toda realidad hay estructuras, hay andamios, digamos, que se replican, que se van repitiendo. Y bueno, y el libro está muy bien organizado de ese modo, incluso el primero, que es descubrir, la figura es Cristóbal Colón. Lo que dice Todorov es: para Colón, descubrir es una acción, un verbo intransitivo. Quiere decir, alguien descubre y no hay algo, digamos, queda ahí. Colón parte a ser descubridor. Un Colón sobre el cual se saben pocos datos, por lo menos de lo que fue sus orígenes, su infancia. Incluso se cree que hay casi una certeza de que él mismo se bautiza Cristóbal, que etimológicamente tiene que ver con llevar y traer a Cristo. Y Colón, su apellido, se asocia a colonizar, a conquistar. Así que un nombre fuerte. Para Colón, esto de descubrir, de quitar el velo, de dar a conocer, se da en un doble sentido, porque él de algún modo revela una fe a los indígenas, a los americanos, y a la vez se le genera una revelación geográfica, ¿no? Que dice, bueno, son estas tierras que Todorov descubre. nos deja ver un poco el tema de que en su costado descubridor, en realidad Colón tiene una cierta ingenuidad en algún punto, porque él todo lo que mira le da su propio significado. Entonces, todo está como filtrado. Cree que mira, pero en realidad no está mirando. Bueno, está el dicho, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire. Sí. Y el cristal con que él mira es un cristal europeo. Entonces intenta llevar conceptos indígenas a los planos europeos. Por ejemplo, cuando descubre la figura del cacique, está todo el tiempo tratando de pensar con qué otro concepto europeo puede trazar un parangón. Y se pregunta si será un gobernador, si será alguna especie de rey menor, bueno, en fin. Y por ejemplo, también él desconoció, él llega a sus Indias, y por eso es que todavía hay que hacer una aclaración, que nosotros hablamos de indios porque Todorov habla de indios, pero en realidad es indígenas a los que nos estamos refiriendo, pero vamos a mantener el término que se mantiene en todo el libro. Sí, la cuestión es que Colón lo que observa cuando llega a esas tierras es a sujetos, pero de alguna manera, no, al revés. Yo diría que son individuos que andan, que bollan por ahí, pero no los reconoce sujetos.
no los reconoce insertados en una cultura. Para él, estar desnudos era como, bueno, listo, ¿no? Hay algo desnudo y vacío y él cree que tiene que llenar. De algún modo hay una asimilación. Él ve que hay en el otro rasgos de humanidad, ve que hay humanos. El problema es que al momento de asimilarlos, siempre considera que todas sus costumbres, todos sus hábitos, toda su cultura es inferior a la propia. Entonces, de ese asimilacionismo originario, degenera muy rápidamente en una mentalidad esclavista. Algo que también es llamativo, en un momento lo que dicen es que Colón pensó en un punto, porque se quedó embelesado con la geografía del lugar, pensó en un punto que se encontraba, fíjate hasta qué punto estaba sesgado por sus lecturas bíblicas, que se encontraba en el paraíso terrenal. Eso me quedó también como algo curioso. Siguiente capítulo. Ajá, el capítulo 2, Conquistar. Conquistar tiene como protagonista a Hernán Cortés. Pero este capítulo... Claro, Cortés es como el conquistador, la figura del conquistador. Cuando uno piensa en un conquistador en América, es Cortés. Bueno. Colón vendría a ser el descubridor. Bien, bien. La cuestión es que lo interesante para mí en este capítulo es que en realidad lo que yo me quedo es, se marcan acá las diferencias bien claras entre españoles y americanos en cuanto al sistema de valores, a la jerarquización social, a la noción del tiempo, que me llamó mucho la atención esa cuestión de que dejan entrever el tiempo. Para los españoles es una flecha, es aquello que va hacia adelante, y para los indios es una rueda, es cíclico el tiempo. Bien, y acá lo importante es preguntarse, porque es una pregunta que hasta el propio Cortés se hace, porque se sorprendían de ellos mismos de las victorias que conseguían cuando en números eran muy inferiores a la fuerza de guerra que tenían los indígenas. Bueno, y hubo diferentes factores que confluyeron en las victorias que han ido obteniendo en el proceso los españoles. En primer lugar, había guerras intestinas entre los indígenas en América. Digamos, no eran pueblos que estaban en una convivencia totalmente pacífica. Incluso se llamaban las guerras floridas, que eran donde los pueblos más poderosos tomaban prisioneros por lo general. El concepto de la guerra era para tomar prisioneros. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la película Apocalipto de Mel Gibson. Ajá. Se puede leer en el cuento de Cortázar, La noche boca arriba. Uh-huh. O sea que esas divisiones internas vendría a ser uno de los primeros factores que los desencajan un poco a los indígenas. Sí, los españoles saben captar muy bien eso, entonces, bueno, aprovechan esas endijas también para su conquista. El tema es que los indios también necesitan encajar en su idiosincrasia esta llegada intempestiva, se podría decir, de seres que incluso eran personas con bestias, porque los caballos, que eran animales que ellos no conocían, en realidad ellos los consideraron primero bestias, algo mitológico quizás. Sí, bueno, había ya una concepción de por sí de que podían ser los mismos españoles dioses o enviados de los dioses. Bueno, sumado al caballo. Y antes del caballo, que yo había hablado antes del tiempo, del tema del tiempo, que cómo es la concepción cíclica en los indios, lo mismo, había que encajar en esa concepción esta llegada, porque todo lo que sucedía ya había sucedido en esto de la rueda. Se terminaba un ciclo y volvía a comenzar, y todo ya había sucedido. Sí, tenían una lectura cíclica del tiempo. Si esto no estaba marcado en un presagio, no podía estar pasando. Entonces había que buscar el presagio para que argumente y que apoye esto de esta realidad que se estaba viviendo. Bien. Capítulo 3, Amar. Amar. ¿Sí? Ahí, paradójico este capítulo. Paradójico porque es un capítulo en el que se describen justamente las mayores atrocidades cometidas por los españoles. El sometimiento en sí mismo. Total. Ahí es cuando vemos el poco valor que se le asignaba a la vida indígena por parte de los españoles. Pero de todas maneras siento que ahí están las cosas que no pierden actualidad cuando uno lee a Todorov, porque Amar está justo en el capítulo en donde se ve más el sometimiento y esta cuestión, y además me parece un guiño que está en infinitivo, es decir, la acción no recae sobre nadie. Y el mismo Todorov, voy a citar, porque esto son palabras suyas, se pregunta:
¿Puede uno querer realmente a alguien si ignora su identidad? Si ve en lugar de esa identidad una proyección de sí o de su ideal. Es como esas cosas de cuántas cosas hacemos por amor y cuántas veces en realidad estamos más para el sometimiento. Sí, a veces el amor se utiliza para justificar en realidad y cuántas lo que uno veces quiere el hacer. amor también funciona como funcionaba el descubrir para Colón, como un filtro, ¿no? Que parece que amamos pero en realidad no, o nos sentimos amados pero en realidad no. Son los peligros. Se mataron 70 millones de indígenas en la conquista, ¿no? Casi el 90% de la población de América en esa época, lo cual, bueno, se puede considerar como el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Sí. Y bueno, en el capítulo 4, ya es el último del libro, titulado Conocer, acá la figura central, podría decirse, es Bartolomé de las Casas. Las Casas. Ahí aparece Las Casas. Sí. Es este fraile dominico que cobra cierta relevancia a partir de 1550 en lo que se llamó el debate de Valladolid. Fue una especie de discusión teológica en cuanto a, bueno, qué categoría tenían los indígenas, ¿no? O los indios para ellos en ese momento. ¿Cómo podían clasificarlos? Bueno, Las Casas va cambiando, ¿no? De opinión. Sí. Él comienza en un asimilacionismo. Como los españoles originales, digamos, como cayó Colón, digamos. Él vino de esa. Es así. Sí, pero él va cambiando, digamos. Por eso, él es el movimiento primero que pasa de este asimilacionismo a un perspectivismo. ¿Qué es esto del perspectivismo? Bueno, ahí está el conocer. Poner en perspectiva al otro, es decir, juzgarlo dentro de sus propios parámetros y no de los propios. Exacto. Después hay dos figuras más que son Diego Durán, que es otro dominico. Este ya viene de chiquito, desde España, sí. Se educa, se cría ahí en México, entonces conoce muy bien el manejo del idioma. Sí. Además, se va impregnando de los ritos, pero como dominico era muy estricto y le molestaba esto de el sincretismo religioso de los indígenas, es decir, esto de abrazar la fe católica por un lado, pero mantener paralelamente el coqueteo con los rituales indígenas. Él quería erradicar eso por completo. En cambio había otro que era Bernardino Sahagún, que era como más, era franciscano, ya tenía otra perspectiva de las cosas. Y hay una figura que es re interesante en este último capítulo también, que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ese es como que muestra también el sincretismo, porque es un español que tiene dos oficios importantes. Desde el otro lado, digamos. Exacto, tiene dos oficios importantes dentro de la sociedad india. Uno es ser buhonero, que el buhonero es quien va del interior hacia la costa llevando y trayendo objetos, y el otro es ser curandero o chamán. Esto no es que él se autoimpuso esa tarea, sino que los indios lo consideraron capaz de eso, de ser curandero, de sanar. Él dijo, no, muchachos, yo no tengo nada que ver, pero los indios le quitaron los víveres, así que tuvo que aceptar y, bueno, lo que hizo fue tomar cosas que él traía como oraciones, mientras rezaba un Padre Nuestro, soplaba e imponía las manos como él veía que los indios habían hecho, como ellos hacían. Y bueno, y parece que ha tenido éxito porque dicen incluso que resucitó un muerto. Bueno, habría que verlo. Sí, pero cuestión, bueno, el libro de algún modo invita un poco a repensar cuál es la relación que estamos teniendo con el otro. Con el otro en el sentido del otro cuando es distinto, cuando está en las antípodas de uno, sí. Cuando se lo ve lejano. Y qué dice también, sobre todo, que hay mucho más de lo que soy yo cuando estoy emitiendo un juicio sobre el otro, bueno o malo. Eso también es re importante. Bueno, esta es la propuesta de lectura para esta semana entonces, La Conquista de América, de un búlgaro nacionalizado francés, que también ahí habrá sido un desafío para él, ¿no? Sí. Bueno, porque ahí están también el tema de las identidades y quién sabe cuánto influyó ese proceso personal en elegir este tema, ¿no? Sí. Hay un libro también de Martin Buber, Yo y tú, que habla también de esto, de cómo el yo se define en la relación, justamente. Y una recomendación personal es de María Guernique, Uno y Otro. Es un libro álbum. Ese libro álbum siento que es
súper sincrético, ¿está bien? Sí. Para el tema. Aglutina, y es un libro digamos. que aglutina, exacto. Búsquenlo, es muy bueno. No hay mucho para decir, porque quiero que lo lean. Bueno, como siempre les decimos, el bien se difunde solo, pero si lo ayudan, está nos dan buenísimo. el like, comentan y comparten. Gracias. Que tengan buena semana.